Hola, buenos días. Hoy vamos a ver, vamos a tratar el final de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos visto cómo había sido el conflicto más grave, más dramático y más gigantesco que había ocurrido durante todo el siglo XX. Hemos visto que las cifras de muertos, la cifra de destrucción se escapaban, bueno, pues a lo que es la lógica o a lo que el ser humano puede llegar a pensar. Hablamos de unas cifras y durante la Primera Guerra Mundial habíamos hablado de una cantidad de muertos, de unos 10 millones de soldados en el frente, más casi otros 10 en la retaguardia, después de ese nuevo concepto de guerra total que había aparecido, en el que se bombardeaban ciudades, en el que se bombardeaba lugares en los que vivían, en los que viven las personas y que bueno, pues causaba muchísimas bajas civiles, y en el que van a aparecer esos otros alrededor de 10 millones también de refugiados, de personas que vagaban por Europa sin encontrar un lugar donde poder vivir, o personas con enfermedades psicológicas graves después de haber estado en el frente o de haber sufrido alguna situación dramática sencillamente. También esa destrucción tan gigantesca que había representado esa guerra dentro de Europa en todas las ciudades, frentes, en todos los lugares, todas las infraestructuras que había en estaciones y vías férreas, carreteras, puentes. Bueno, había sido absolutamente dramático, pero lo que ha ocurrido durante esta Segunda Guerra Mundial, esta gigantesca guerra que hemos estado viendo, en la que se enfrentan ejércitos absolutamente inmensos, va a llevar a una destrucción sin límites, en la que se van a dar cifras de muertos de alrededor de 60 millones de muertos, unos 50 millones de desaparecidos, personas, eso como digo, que bueno, en algunos casos van a ser refugiados, en otros casos van a ser personas que sencillamente no tienen dónde ir, no tienen absolutamente nada para vivir. Tenemos una Europa, como ya había comentado en clase, absolutamente miserable, invadida por la pobreza, y que vamos a ver cómo se las va a ingeniar Estados Unidos y cómo se la va a ingeniar bueno, esta nueva política que va a aparecer después después del último tratado que se va a realizar, después del tratado de Potsdam, en el que van a aparecer pues las primeras fracturas entre los líderes políticos, básicamente porque ya no son los mismos líderes políticos que se van a reunir en Teherán. Hoy vamos a ver en este primer vídeo un resumen de estos tratados de paz, que van a realizarse durante el conflicto, y una vez terminado el conflicto militar. Vamos a ver cómo cómo los aliados se van a poner de acuerdo, pues primero para terminar con el enemigo común, y posteriormente cómo se van a cómo se va a desarrollar, cómo va a aparecer el nuevo frente, porque va a ser un frente, porque donde vamos a estar va a ser a partir de 1945, en el inicio de una guerra fría. Habíamos visto cómo Eisenhower había dejado a la Unión Soviética entrar en la capital, en Berlín. Este va a ser el último gesto de buena voluntad que va a haber por parte de ambos mundos. A partir de aquí se va a organizar una fractura importante. Imaginaos esa fractura dentro de un escenario en el que ha habido esta destrucción tan inmensa que hemos tenido,
y que hay que reconstruirlo absolutamente todo, la pobreza, la miseria que hay en los campos y ciudades de toda Europa, y entre medias esos dos modelos completamente diferentes y contrapuestos, modelos económicos, políticos y sociales, dos formas de ver la vida de forma completamente diferentes, que serán el comunismo y el capitalismo. Ya veremos en próximas clases cómo se desarrolla. Hoy vamos a ver cómo empiezan estos tratados de paz, porque en un principio sí que los tratados de paz van a ser, bueno, bastante, van a desarrollarse en términos de concordia, e incluso van a llegar a tener amistad entre los propios aliados. Stalin va a hacer buenas migas realmente con Roosevelt, y bueno, pues van a desarrollar así pues, una alianza que va a ser buena para el desarrollo de la guerra. Nos dice aquí, bueno, eso, como tenemos, nos comentaba, igual que comentaba yo, al final de la primera guerra mundial, no va a haber ninguna conferencia como sería la de 1919, un consejo de ministros de las potencias vencedoras se va a encargar de redactar los acuerdos de paz. Recordamos que Alemania directamente ha sido o ha desaparecido. Alemania se va a dividir en 4 partes. Una parte para la Unión Soviética, otra para los Estados Unidos, otra para Inglaterra y una cuarta parte para la desaparecida anteriormente también durante la guerra, Francia. Estos cuatro países van a ocupar Francia, y en principio se va a decidir que Alemania no va a volver a existir. O sea, lo van a dar como país desaparecido. Ya veremos en las próximas clases cómo finalmente dentro de ese contexto de Guerra Fría volverá a reaparecer Alemania. Durante la guerra los aliados se habían reunido en muchas ocasiones para tomar medidas relacionadas con esas operaciones militares y para planificar el final de la guerra y la paz. Algunas de ellas, eso van a ser en Casablanca, en Quebec o en el mismo Moscú. Todas ellas habrían tenido lugar en aquel momento en el que los aliados comienzan la guerra empieza a girar en favor de los aliados. A partir de ese momento, pues también cuando se van a ir preparando estas primeras conferencias, que son eso, como hemos visto, en Moscú o en Casablanca. Muchas de ellas pues son más desconocidas, como serían eso, por ejemplo, luego las siguientes que tenemos, que sería la conferencia de Teherán, en la que los grandes líderes Stalin, Roosevelt y Churchill van a reunirse en esta conferencia de Teherán para acelerar y para planificar ahora, aunar criterios y para poder llegar a esa conclusión de la propia guerra. Vemos que eran las cosas que ocurrían en el año 43, comentábamos el otro día, habíamos llegado pues ese inicio de las victorias, las primeras victorias que habían ocurrido, el cambio de signo dentro de lo que era la evolución en la primera parte de la guerra, que había sido favorable a Alemania y al eje. En Teherán se van a adoptar acuerdos como el de abrir un nuevo frente occidental, que era lo que comentaba, que pedía la Unión Soviética con urgencia, para que el frente oriental
que tantos soldados había dado, a tantos soldados soviéticos había llevado a la muerte, qué tan duro estaba resultando desde la batalla de Stalingrado, incluso antes de la batalla de Stalingrado, con toda la invasión que se había producido por parte de Alemania. Se van a adoptar esos acuerdos y el compromiso, con el único compromiso que tenía de que la Unión Soviética fuese en auxilio de los Estados Unidos una vez terminada con ese frente oriental que decía contra Alemania, y pudiese ayudar a Estados Unidos en la guerra del Pacífico, cosa que finalmente no hizo mucha falta. Esto será lo que veremos, o lo que se verá en esta conferencia de Teherán en Irán. La siguiente conferencia que se va a realizar va a ser la conferencia de Yalta, ya en la Unión Soviética. Será a principios de 1945, en febrero, poco antes de la finalización de la guerra en Europa. Será la última vez que se vean Churchill, Roosevelt y Stalin. En ella se va a decidir eso que os comentaba antes, la división de Alemania en 4 zonas distintas, una para la Unión Soviética, otra para Estados Unidos, otra para el Reino Unido y otra para Francia. También se va a abordar el asunto de las indemnizaciones y el derecho de la Unión Soviética a consolidar un área de influencia sobre los territorios liberados de Europa Oriental, o lo que es lo mismo, ese área de influencia en los antiguos países que habían formado parte del eje, que eran Rumanía, Bulgaria, y que en este caso iban a pasar a formar parte de esa protección, esa barrera que iba a poner la Unión Soviética con respecto al mundo capitalista. Tenemos una reunión, la última reunión que se da con respecto a la guerra, que será la de la conferencia de Potsdam. Ya una vez que se ha ocupado Alemania, se ha concluido la guerra, solo queda la parte del Pacífico, la parte de Japón, y en esta, como ya había dicho, después de la muerte de Roosevelt, después del fallecimiento del presidente Roosevelt, le va a sustituir su vicepresidente Truman, y en las elecciones británicas ha perdido también las elecciones. Churchill ha sido derrotado en las urnas y será Attell ahora el nuevo representante británico. Con lo cual el único que quedaría sería Stalin, puesto que no existían unas elecciones democráticas, no había un cambio y no muere hasta el año 53, con lo cual va a ser el único personaje que se va a mantener todavía en su puesto, eso ya una vez terminada esta guerra en la parte europea. Solo va a quedar, como digo, la guerra del Pacífico. Es la única que va a quedar. Tenemos como en Potsdam se van a concretar ya acuerdos que habían estado ya adoptados en unos meses antes en Yalta respecto a la administración de Alemania. Se hicieron extensibles a la propia ciudad de Berlín y a la capital austríaca, a Viena también. Asimismo, se va a decidir la creación de un tribunal internacional que tenía como objetivo juzgar los crímenes del nazismo. En esta conferencia de Potsdam van a aparecer los primeros signos de desacuerdo entre los aliados. Como digo, ya no van a tener ese buen rollo que habían tenido
los líderes anteriores. Bueno, Churchill era un poco la nota discordante, pero sí que había habido una unión importante entre Stalin y Roosevelt. A partir de este momento va a comenzar esta rivalidad que se va a convertir en una barrera infranqueable y en un periodo hasta 1989, en que cae el muro de Berlín, o en 1991, cuando ya se derrumba la Unión Soviética finalmente. Pues todo este periodo va a estar marcado por esa Guerra Fría. Tenemos además en junio, previa a la conferencia de Potsdam, un mes antes, se había realizado una conferencia absolutamente importantísima para el posterior desarrollo de las relaciones entre países, las relaciones internacionales que van a tener lugar a partir de ese año 1945 y hasta la actualidad, con mayor o menor éxito. En cualquier caso, es el foro común, la ONU es el foro común donde se dirimen las principales rivalidades o los problemas que tienen unos países con respecto a otros. En esta conferencia de San Francisco es donde se va a establecer esa fundación de la ONU, Organización de Naciones Unidas, que bueno, tendría su precedente en la Sociedad de Naciones, que había sido creada en el año 1921, que había sido fundada en 1919 al término de esta guerra mundial, y en 1921 va a ser cuando va a empezar a funcionar esta Sociedad de Naciones, que ya había comentado en clase como desde el inicio va a estar marcada porque precisamente el principal líder internacional que ha salido de esa Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, no va a estar dentro de la Sociedad de Naciones. Ahora sí estará, ahora sí va a tomar el papel que le corresponde los Estados Unidos, y bueno, pues este organismo va a regular, va a intentar regular de forma pacífica todos los problemas que surjan desde territoriales, políticos, económicos, de todo tipo de problemas entre las distintas naciones. Finalmente, vamos a tener la última conferencia relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Esta ya sí, después de haber finalizado el conflicto también en el Pacífico desde los primeros días de septiembre de 1945. Esta conferencia se va a realizar en los años 46-47. Se van a tratar los tratados de paz con aquellos países que habían apoyado la causa nazi por separado, con Italia, contra Hungría, Rumanía, Bulgaria, Finlandia. El de Austria no sería firmado hasta casi una década más tarde, en 1955. Estos son los tratados que van a poner fin a ese periodo destructivo que hemos visto, que era el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, pues la parte teórica con respecto a la Segunda Guerra Mundial damos por terminada en este momento. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo capítulo de la Guerra Fría.